Buenas noches para todos, mi nombre es Giovanni Burgos, para Suena el Chofar. Hoy es 9 de abril de 2017, día 14 de Nisan del año 5777. Yo sé que ustedes habían estado y muchos me han escrito para continuar con las enseñanzas acá a través de Suena el Chofar. He estado trabajando en la obra del Señor, bastante arduo. Sigo estudiando en la Yeshiva, en el Instituto Bíblico, donde se enseña las raíces de nuestra fe a través del Mesías judío, nuestro Mesías Yeshua. La academia o el instituto se llama Yeshiva Shubu y es bien intenso el programa y por lo tanto requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. El tema de hoy es bastante denso. Yo quiero advertir antes de empezar que a las personas que están acostumbradas de pronto a ver videos muy visuales de imágenes, que este no es el canal para que vean la enseñanza que vamos a transmitir, muy importante, muy profética, que tiene que ver con el tercer templo y los tiempos que estamos viviendo, alineados con la profecía bíblica, los profetas Ezequiel, Zacarías, el sacerdote Esdras y el evangelista Juan. Si ese es su interés, es totalmente recomendado para usted, pero si su interés es ver videos de cómo va a ser el fin del mundo, quizás este no sea el canal apropiado para ustedes. Los invito a que nos acompañen con su Biblia, si es posible. Yo voy a colocar muchos textos, pero si usted puede tener su Biblia a la mano, se lo recomiendo. Más o menos estamos hablando de 1 hora y media de enseñanza profética, muy profética, que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, y el tercer templo, el templo mesiánico que está en Ezequiel capítulo 40 hasta el final del libro de Ezequiel. Entonces vamos a empezar. Esta noticia llegó a mí. Israel aprueba la polémica ley ante la repulsa del mundo y el silencio de Trump. Si usted se da cuenta, acá vemos en letra pequeña que dice: regulariza miles de viviendas de colonias erigidas en tierra palestina. Lo importante acá a resaltar es el silencio de Trump. Cuando yo vi esto, el Señor me mostraba en el libro de Zacarías, y es donde empezamos, este pasaje donde en Jerusalén va a haber mucha gente. Vamos a leerlo, por favor. El hombre con el cordel de medir. Vamos a ver en esta presentación 3 cordeles de medir, quizás 4. Aparece al final en Apocalipsis, al final del libro, un corto cordel de medir, pero lo más importante son el profeta Zacarías con un hombre que ve que tiene en la mano un cordel de medir, y vamos a leerlo. El otro es en Ezequiel y el otro el evangelista Juan. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me respondió: voy a medir a Jerusalén. Voy a leer solo lo subrayado. Tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. Esto todavía no se ha dado, y es posible que pase en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda, el profeta estaba viendo cómo se medía toda la ciudad de Jerusalén. Eso es importante porque en el profeta Ezequiel, se le dice cómo medir, o el profeta ve cómo el hombre mide el templo. Vamos haciendo como reduciéndonos de Jerusalén al templo, y más adelante en el evangelista Juan, vemos cómo se reduce aún más. Sigamos leyendo. Zacarías 2, estamos acá, yo coloqué los textos a este lado. 8 al 11 dice: la nación que toque a mi pueblo me toca la niña de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación, y sus propios esclavos la saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Grita de alegría, hija de Sión. Yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ella será mi pueblo, y yo habitaré entre ellas. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Y lo importante de resaltar es que
la niña de los ojos Israel, el Señor tiene un celo por esa nación que Él escogió. Él dice que la defenderá y será su protector en los días postreros, en los días finales, que son los que estamos viviendo. Avanzamos a Zacarías 3, ropas limpias para el sumo sacerdote. Acá es importante ver a este personaje que aparece Josué, que en la versión nueva internacional aparece de dos maneras escrito, como Josué, que es la versión extendida de Yeshua, porque Josué se escribe en hebreo Yehoshua. En Israel, si usted habla de Yehoshua, saben que está hablando de Yeshua, que es la versión larga del nombre es Yehoshua, la versión corta es Yeshua. Pero aquí lo ponen como Josué. Ya les voy a mostrar por qué les hablo de Yeshua. Entonces me mostró a Josué el sumo sacerdote, es importante, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. Entonces, ¿qué le dice el ángel? Que el Señor ha escogido a Jerusalén y que el Señor te reprenda. Básicamente lo mismo cuando se estaban disputando Miguel y Satanás, el cuerpo de Moshe. Dice el ángel a Satanás que Hashem te reprenda, que Hashem mismo te reprenda, que el Señor te reprenda por haber tratado de quedarse con el cuerpo de Moshe. Eso está en el libro de Apocalipsis. Seguimos avanzando y vemos en el capítulo 3, versículos 6 al 9, dice: luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué: así dice el Señor Todopoderoso. Vamos haciendo un análisis. Josué es el que está a cargo del templo. El sumo sacerdote dice que es él. Pero vamos a avanzar y se van a dar cuenta que aparece más personas, y vamos a identificarlas quiénes son para estar en el templo. Este es el templo de la reconstrucción de cuando llegaron del exilio babilónico, el decreto que hizo Ciro, y ese Zorobabel y Josué, Yeshua, el que aparece en la reconstrucción. Pero para que ustedes sepan, este es el templo que está siendo reconstruido, es decir, el segundo templo. El primero siendo reconstruido, el segundo. Si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Esta frase está un poco difícil de decir, porque tiene que hacerle un encargo a un hombre de que se porte bien y que cumpla como sacerdote. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti puesto, hay en ella 7 ojos. Esta piedra y estos 7 ojos y este renuevo no es otro que el Mesías, Yeshua HaMashiach. Yeshua quiere decir salvación. HaMashiach quiere decir el ungido. Entonces estamos diciendo la salvación del ungido. En hebreo el nombre es Yeshua. En los textos originales dicen Yeshua, por ningún lado dice Jesús. Probablemente usted me escuchará mencionar Jesús en varios pasajes acá para que usted entienda. Pero si usted sigue el video desde el principio, para que usted sepa, el nombre de él en hebreo es Yeshua, que significa salvación. HaMashiach es ungido. Entonces en Apocalipsis vuelven a nombrar estos 7 ojos y tienen que ver con el Mesías o el Mashiach. Seguimos en Zacarías 4 y dice: el candelabro de oro y los 2 olivos. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo, con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió: ¿acaso no lo sabes?
lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Esa canción es una canción muy conocida que se escucha en el ámbito del cristianismo. No es con fuerza ni con poder, con tu Santo Espíritu. Bueno, acá están hablando del templo, que ese templo no será hecho de una manera muy tradicional como se han construido los dos primeros. Quizás, dice el judaísmo, el mismo cae del cielo y con las especificaciones que están en el libro de Ezequiel, que ya vamos adelante a mirar. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también le pregunté qué significan estas 2 ramas de olivo junto a los 2 tubos de oro, por los que fluye el aceite dorado. El ángel me respondió, ¿acaso no lo sabes lo que significan? Y yo tuve que admitir que no lo sabía, así que el ángel me explicó, estos 2 son los 2 ungidos que están al servicio del Señor sobre toda la tierra. Y si vamos al libro de Apocalipsis, usted se dará cuenta que estos son los 2 testigos que se encuentran en Jerusalén por un periodo de 1260 días, están dando testimonio a las naciones y las naciones no les gustan lo que están haciendo estos hombres. Por eso vamos a leer, se ponen felices o se contentan cuando ellos mueren y son 3 días y medio tirados en la calle, quedan y nadie hace nada. En una nube son levantados y llevados al cielo nuevamente. Vamos a ver quiénes son estos 2 testigos. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. ¿Quién era el que hacía que el cielo se cerrara o que no lloviera? Era el profeta Elías. Y vemos el siguiente testigo, la descripción, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. ¿Quién fue el que ejecutó todas las plagas y en especial convirtió las aguas en sangre? Moisés, Moshe. Entonces vemos que es Moshe y Elías que están acá en la tierra dando testimonio, el último chance para las personas que están acá en la tierra, antes de que se levante y se cometa el horrible sacrilegio nuevamente en una de las salas del templo y se profane el templo nuevamente. Pero eso será solamente momentáneo. Vamos a seguir avanzando y a medida que lleguemos a los temas todo se irá aclarando. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra. Ojo, esta es la bestia que sube del abismo. Aquí atrás decía que nadie podía, si una persona trataba de hacerles algo, moría para cualquiera que intentara hacerle daño. Están hablando de personas, pero acá está hablando de la bestia que sube del abismo, les hará guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. Sigamos en Zacarías 7, 9 al 14. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde ha llegado de Babilonia los exiliados Heldai, Tobías y Jedaías. Aquí tengo que hacer un pare. Si ustedes saben, el pueblo fue exiliado a Babilonia por 70 años por no cumplir con el mandamiento de los años sabáticos. Por cada año sabático que no, o eso es lo mismo que se conoce como Shemitah, que no cumplieron, se fueron un año en el exilio.
70 por 7, 490 años fueron la cantidad de tiempo que ellos no cumplieron con el mandato de el año sabático. Entonces se van 70 años exiliados, y estos aquí, este pasaje que acabamos de leer, son los que han llegado de Babilonia después de sus 70 años. Entonces le dicen a Zacarías, recíbeles la plata, el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso: este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Esto ya es a futuro. Él reconstruirá el templo del Señor. Se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. ¿Se acuerda que estábamos hablando de ese renuevo atrás, cuando les estaba mostrando el nombre de Yeshua, que Josué en el texto original dice Yeshua? Pues es este mismo, lo vuelven a mencionar acá como Josué, hijo de Josadac, pero estamos viendo que está acompañado del renuevo del que va a reconstruir el templo del Señor, que ese es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces dice: también un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. ¿Entre quién? Para que no se pierdan, el original hebreo dice Yeshua. Lo que pasa es que la Biblia nueva versión internacional le pone Jesúa, y otras Biblias sí le ponen Josué en los dos textos, tanto en Zacarías como en Esdras. Esa es la persona que se va a sentar en el trono con el renuevo, con el Mesías, con el Rey de reyes y Señor de señores, Yeshua HaMashiach. Y entre ambos habrá armonía. Vuelven y mencionan la palabra armonía como muy misteriosamente, porque van a empezar apenas el servicio de los primeros 3 años y medio, 1260 días. Ya más o menos se está dando cuenta hacia dónde va todo. Estamos hablando del templo, de los que regresaron, pero ya vamos a ir al libro de Esdras, de los que regresaron de Babilonia, y vemos que aquí en Zacarías dice: recíbeles la plata y el oro. ¿A quién? A los que han llegado de Babilonia, a los exiliados Heldai, Tobías y Jedaías. Vamos a ver, esto se pone más interesante. El Señor promete bendecir a Jerusalén. Otra vez vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso, me hizo saber lo siguiente: así dice el Señor Todopoderoso, siento grandes celos por Sión, son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Así dice el Señor: regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de santidad. Seguimos avanzando en Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso: los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso: al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso: salvaré a mi pueblo de los países de oriente y de occidente, los haré volver para que vivan en Jerusalén. Esto, mis amados, es lo que está sucediendo en este momento. Están llegando de todas partes del mundo, en especial de Estados Unidos, de toda Latinoamérica y de toda parte de Europa, de todo el mundo, porque es una promesa que los hijos, así como pasó en Babilonia cuando estaban regresando de Babilonia, que era a pequeña escala Babilonia, el imperio babilónico estaba muy, digamos, más cerca de Israel que lo que está ahora el mundo entero, que se conoce como una diáspora más grande. Lo que el Señor hizo en pequeño, lo hizo ahora más grande. Están llegando de los 4 confines de la tierra los exiliados, precisamente 70 años después, porque cuando se decretó el Estado de Israel, se decretó en noviembre del año 1947, es decir, estamos sobre el año que se cumple los 70 años, para que regresen, así mismo como regresó los que acabamos de mencionar, entre ellos Yeshua, hijo de Josadac,
que es el mismo Josué, hijo de Josadac. Y ellos son los que empiezan a reconstruir el templo de Esdras, cuando decreta Ciro. ¿Quién? Yeshua y Zorobabel. Y ya vamos a ver más adelante los paralelos. Estamos tratando de ver cómo el segundo templo, el templo reconstruido en épocas de Esdras, se asimila y nos da todas las pistas para el tercer templo. Y lo estamos viendo a través del profeta Zacarías, Ezequiel, el sacerdote Esdras, el libro de Esdras, y el libro de Apocalipsis en el relato de Juan. Sigamos en Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso: todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso. ¿A dónde vendrán? A Jerusalén. ¿En busca de quién? Del Señor Todopoderoso y de su bendición. Ojo a este pasaje, a este versículo. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente, de todo idioma y de toda nación, de todas partes del mundo, que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Mis amados, esto es un texto poderoso de ver cómo las naciones en los últimos tiempos van a Jerusalén porque saben que allí se está manifestando el poder de Dios, y cogen el talit, la capa, el mismo que usaba Yeshua, su talit, el mismo que cogió esa mujer que tenía un flujo por muchos años y le cogió, y del talit, del manto de oración salió poder. Y Yeshua dijo: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: pero ¿cómo así? Tenemos mucha gente alrededor, ¿cómo así que quién me tocó? Y finalmente la mujer dice: yo fui, y fue sanada por su fe. Entonces miremos ahora a Esdras. Estamos en el libro de Esdras, que aquí está la lista de los que regresaron para que ustedes se den cuenta de lo que yo les estaba diciendo. Entonces en el capítulo 2, versículo 36 dice: de los sacerdotes descendientes de Jedaías, ¿se acuerda que mencionamos Jedaías? De la familia de Jesúa. Ponen acá, pero en el hebreo es Yeshua. Y en las versiones convencionales dice Josué. Pero es la misma persona, el sumo sacerdote que regresa de Babilonia y se encarga de la reconstrucción junto con Zorobabel. Y ya lo vamos a ver. Entonces en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Yeshua, hijo de Josadac, con sus parientes, se dan cuenta que acá no colocaron Josué sino Jesúa, y es el mismo Josué. Cambian las traducciones, no colocan lo mismo para despistar. Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocausto según lo estipulado en la ley de Moshe, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescrito. Esta es la fiesta de Sucot, ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día, como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, Rosh Hodesh, los de fiestas solemnes, que son Pesach, Pascua, Shavuot, que es la que ustedes conocen, pero muy diferente, Pentecostés, y la fiesta de las enramadas o la fiesta de Sucot, ordenadas por el Señor, y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Ustedes saben que en Israel ya hay un Sanedrín que se llama el Sanedrín naciente, y que tienen bajo la autoridad del rabino, se me olvida el nombre del rabino que ahorita está haciendo política, pero hay un instituto que se llama el Instituto del Templo, donde tienen todo montado, listo, con el lugar preciso donde va a ser
se van a realizar los sacrificios nuevamente y probablemente sin todavía haber echado los cimientos del templo. Es decir, Esdras nos está dando la pista de lo que podría pasar. No necesariamente tiene que estar el templo, porque en el mes séptimo, volvámoslo a ver acá, se comienza a celebrar los holocaustos diarios, los de luna, en luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor. Aquí dice, desde el primer día del mes séptimo el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Entonces vemos que hay una oposición samaritana en tiempos de Esdras. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron: permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y les hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Exarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Yeshua y los jefes de las familias de Israel le respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solo nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Ahora, ¿quién es Ciro en este tiempo? Ciro es Donald Trump. Es el Ciro de la época, un hombre pagano escogido por Dios para decretar que muevan la embajada de Israel a Jerusalén y que se reconstruya el templo. Mis amados, ese va a ser el Ciro de esta época, es Donald Trump. Estamos viendo todo cómo se cumple. Lo que pasó antes se vuelve a repetir. Lo dijo el rey Salomón: lo que pasó ayer volverá a ser después. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es cíclico, todo es lo mismo. Entonces vemos que se inicia la reconstrucción del templo. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Pero lo que quiero decir acá atrás, se me olvidó decir, es que este templo no lo van a construir las naciones, porque acá está la pista. Samaritanos. Yeshua, cuando se encontró con la samaritana, era claro que había una diferencia, una muy marcada entre los samaritanos y los judíos, porque él es el rey de los judíos, Yeshua. Solamente los que entramos en pacto, acá voy a empezar a hablar de la palabra pacto, de los que verdaderamente celebramos las fiestas de las cuales el Señor nos invita, realmente podemos tomar parte de la reconstrucción de este templo. Si es que el templo no baja del cielo como una copia perfecta de lo que el profeta Ezequiel se le estaba mostrando. Y acá vamos a empezar con el profeta Ezequiel. Acá empieza realmente la enseñanza del 40 hasta el final del capítulo de Ezequiel. Transcurría el año 25 del exilio cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Eso sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero. Quiero que tome nota de eso, el día 10 del mes primero, eso fue hace 4 días. Hoy estamos a 14 de Nisan. Por eso acá quiero hacer un alto. Es muy importante tener en cuenta el calendario bíblico y no el calendario greco-romano, donde totalmente estamos a destiempo. No tenemos el reloj de Dios, no podemos alinearnos con la Escritura, no entendemos nada de profecía, precisamente porque tenemos otro tiempo. No es el tiempo de Dios. Por eso nos perdemos de todo. Esa es la razón por la cual este día, el día 10 del mes primero, fue hace 4 días. Sigamos la lectura, porque ahorita vamos a hacer un comentario sobre que los sabios rabinos de la época del siglo XII nos dicen acerca de esto. ¿Qué pasa que sucede que en el día 10 del mes primero? Entonces sigamos acá la lectura, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto.
Desde allí mirando al sur había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y tenía en su mano una cuerda de lino y una vara de medir. Acá vemos la vara de medir. Vemos que hay una puerta oriental. Esa puerta oriental, mis amados, se conoce como la puerta de oro y está y se ve desde el Monte de los Olivos cuando está usted visitando Jerusalén, mirando las panorámicas que usted ve de toda la ciudad antigua. Siempre se ve un cementerio, se ve una muralla y una puerta cerrada, que es la puerta que están describiendo acá en la puerta oriental, y ya vamos a ver cosas más interesantes. ¿Qué dice Rashi, el sabio rabino del siglo XII? Dice: pero el comienzo del año es en Rosh Hashanah. Se está cuestionando, o sea, el primer día del mes hebreo de Tishri. ¿En qué año comienza? ¿En qué año es el comienzo? El comienzo del año cae el día 10. Esa es la pregunta, vamos a repetirla otra vez. ¿En qué año comienza o cae el año cuando cae el día 10? Dice: en el año del jubileo. ¿En qué año el comienzo del año? Es que suena redundante. ¿En qué año cae el comienzo de un año cuando el día caen o lo mencionan en el 10? En el 10º día dice: es un año de jubileo. Aquí se lo pongo yo. Lo acabamos de leer acá atrás. El día 10 del mes primero. Y están hablando. Esto sucedió al comenzar el año. No debería ser el día 10. Lo que quiero decirles es que debería decir el día 1 del mes primero. Pero dice el día 10. Entonces por eso le vuelven a decir a Rashi. Cuando el día dice que el comienzo de año es el día 10. Ahora sí lo estoy explicando mejor. ¿Qué dicen que es ese día? ¿O qué año? Dice Rashi: es un año de jubileo. Entonces, si ustedes ven, y acá quiero detenerme un poco, en el año 1917, el Imperio Británico, a cargo del general Allenby, ingresa a Israel y retoma el control que había estado a manos del Imperio Turco Otomano por más de 400 años. Año 1917 es retomada por una nación, entre comillas, cristiana, y entra a operar allí en Israel. Año 1967, la Guerra de los 6 días. En esta guerra, que dura 6 días y hay bastante humor al respecto, dice: y el 7º día se descansó. Se conoce como la Guerra de los 6 días. Se retoma a Jerusalén. Entonces vemos de lo grande, de lo más a lo menos. Se retoma Jerusalén. Si le sumamos otros 50 años, otro jubileo, otro Yovel, estaríamos en el año 2017. Para eso deberíamos ir a la fecha de septiembre 20 del 2017 de este año, donde coincidencialmente, o septiembre 21, perdón si estoy equivocado, alguno de los dos días es. Pero el 23 de septiembre se cumple a la perfección el libro de Revelaciones 12 del 1 en adelante, cuando en un evento astronómico que usted puede entrar en internet y buscarlo, y no ha pasado nunca esto, la constelación Leo y la constelación Virgo estando abajo de la de Leo, tiene el sol arriba de los hombros del Virgo, que es la mujer, y en sus pies tiene la luna. A la altura del vientre de la mujer está el planeta Júpiter. Y en la constelación Leo está adornada con 12 planetas que están alineados. Esta es la descripción precisa de Revelaciones 12. Para este año
septiembre 23 del 2007, 2 días después de Año Nuevo del que acabamos de mencionar, de un Yovel, en un Yovel. ¿No le parece eso muy profético lo que está pasando? ¿Y qué pasa en Revelaciones 12:1? Si usted lo ha leído, dice que Satanás es expulsado del cielo y viene acá a la tierra y los del cielo se alegran, pero los de la tierra, hay de los de la tierra, porque el dragón comienza a perseguir a la mujer y echa de sus fauces agua para tragarse a la mujer de Israel, pero el Señor ayuda a Israel y hace que se disipe esa agua que estaba tratando de atrapar a Israel. Pero entonces, ¿qué hace el dragón? Se va tras los descendientes de Israel. Léalo. Va a perseguir al resto. Israel queda allí. ¿En dónde? Ya lo vamos a ver. En el templo, por supuesto. En los atrios interiores. Pero ya vamos a llegar allá. Vamos a empezar ahí. Atrio exterior. Luego el hombre me llevó al atrio exterior. Estamos en Ezequiel 40 del 17 al 20. Allí vi unas habitaciones. Esto no lo vamos a leer completo porque lo puede leer usted en su casa. Voy a concentrarme en lo más importante. La puerta norte. Los atrios exteriores solo tienen 2 puertas y vamos a ver unas gráficas más adelante de los planos del templo. A color, muy bonitas. El hombre midió el largo y el ancho de la puerta que daba hacia el norte, es decir, hacia el atrio exterior. Sus celdas, que también eran 3 de cada lado, más pilares, y su vestíbulo tenían las mismas medidas que la primera puerta, 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas, sus vestíbulos y sus palmeras tenían las mismas medidas que las de la puerta oriental. A esta puerta se subía por medio de 7 gradas. Aquí quiero que ustedes concentren su atención, y su vestíbulo estaba frente a ellas. Vamos a leer este pasaje que está acá a la izquierda, que es el de la creación. Está en Génesis 2, del 1 al 4. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Entonces, en 6 días creó el cielo y la tierra, pero el séptimo día descansó. ¿Saben qué significa Shabbat? Descanso. Shabbat es descansar, cesar, reposar. Shabbat no significa sábado. La palabra sábado viene de la raíz Sheva, que quiere decir séptimo. El día séptimo es el sábado, es correcto, por la raíz, por la morfología de la palabra. Pero no quiere decir Shabbat, quiere decir sábado. Shabbat quiere decir reposo. Entonces, ¿qué hizo? Dios ya nos estaba mostrando que desde la creación Él mismo había descansado el séptimo día. Y ahí no estaban los judíos. Ahí no estaban los judíos. Ahí lo que estaban era Adán y Eva. Inmediatamente que terminó de hacer al hombre, descansó. Él nos dejó el mayor ejemplo de la creación, de que el hombre debía descansar el séptimo día. Entonces vemos acá la puerta norte del atrio exterior, vemos sus escaleras, las 7 gradas que les acabo de decir. Ahora vemos la puerta sur, y la puerta sur también tiene 7 gradas. Puerta sur, puerta norte, atrio exterior, solo hay 2 puertas, 7 gradas. Acabamos de ver el pasaje de la creación. Usted vaya armando su rompecabezas. Usted vaya armando, y que el Señor le dé discernimiento, porque va a empezar lo bueno de esta presentación. Vamos ahora a ver la puerta desde afuera, con una perspectiva incluyendo la muralla y sus dimensiones. Esta es la puerta del atrio exterior, la que acabamos de ver, de la puerta sur, según lo que nos muestra acá la figura. Pero ¿qué dice Rashi? El príncipe que está refiriéndose acá es el sumo sacerdote, que es el príncipe de los Kohanim. Él está diciendo que ese príncipe no puede ser el Mashiach, que no puede ser el Mesías. Esta puerta, la cual está cerrada, se abrirá para él, y él se sentará en su umbral,
y comerá su porción sacerdotal delante del Señor. Esta es la interpretación de Rashi. Porque Rashi no puede tener la interpretación total porque no tiene la Brit Hadashah, no tiene el pacto renovado, no tiene el Nuevo Testamento. Por lo tanto no puede entender que este príncipe sí puede, porque según el libro de Levítico, los sacerdotes no podían ser de la tribu de Judá, sino tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que ser levitas. Entonces, pero lo que él no entiende, le falta el pedazo de la información, que él es rey de reyes, señor de señores, Malquisedec, rey de justicia, sacerdote según el orden de Malquisedec, según el rey de justicia. Él está por sobre toda cosa. ¿Quién? Yeshua, Jesús. Sí, él está por encima de la interpretación de Rashi. ¿Qué dice el Radá, que es otro rabino? Dice que ese príncipe es el rey, el Mesías. Él sí piensa que es el Mesías. El Mesías es de la tribu de Judá y no es un Cohen, lo que les acabo de decir. Entonces acá están las dos posturas de los dos rabinos. Es perfecto dentro del judaísmo, al lugar, no hay problema, es kosher, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero obviamente la interpretación, como nosotros tenemos las dos partes, sabemos que es el Mesías, porque nos lo acaba de decir el libro de Zacarías y nos lo acaba también de decir el libro de Esdras. Vamos a Apocalipsis 11, acá quiero que centre mucho la atención, acá va a empezar a dar un giro la presentación. ¿Se acuerdan de las cañas para medir? Las cañas para medir en Ezequiel y Zacarías se las habían dado a un ángel. Y tanto Zacarías como Ezequiel vieron a esa persona, a ese ángel, medir, ¿qué? Jerusalén uno y el templo el otro. Ahora miremos qué pasa con Juan. A Juan sí se le da una caña que servía para medir y se le ordena: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. El mismo tiempo que van a estar los testigos, los dos testigos en Jerusalén. Por mi parte yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Entonces vemos, acuérdense del atrio exterior. El atrio exterior tiene ¿cuántas gradas? 7. ¿Cuál es el día del Shabbat? El número 7. ¿Saben por qué tiene 7 gradas? Para que se acuerden las naciones. Cada vez que tengan que subir a celebrar las fiestas de Luna Nueva, de Shabbat, de Sukkot, enramadas, que está en el libro del profeta Zacarías y ya lo vamos a ver, y todas las demás fiestas, pero en especial hay una que si no suben, que es Sukkot, que no recibirá lluvia y no habrá bendición. Por no haber querido entrar en el pacto, porque les pareció que estas fiestas de Levítico 23 eran para los judíos y no aplicaban para la casa de Israel. El que invita es el Padre. Dios mismo estaba invitándonos y nosotros la rechazamos. Hasbe Shalom, gracias a Dios, yo pude rectificar y me pude dar cuenta de que yo hacía parte del pueblo de Israel. Quizás mis ancestros de una quinta, sexta, séptima generación, décima, no sé, pero para poder llegar hasta el final, el Señor conoce sus ovejas y las llama cada uno por su nombre, y las ovejas oyen su voz y lo siguen. Porque Él fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que estaban en Estados Unidos, las que estaban en Europa, las que estaban en Argentina, las que estaban en Venezuela, las que estaban en Rusia, las que estaban en China, en Japón. Todas esas que salieron de un progenitor, otro progenitor,
era de alguna tribu. Son los mismos sellados que encontramos después de cuando se abre el sexto sello por el Cordero, que es Yeshua. Por eso a Daniel solo se le deja ver hasta casi el final y le dice: estas cosas tienen que mantenerse selladas para el fin de los tiempos. ¿Quién es el que abre los sellos? El Cordero, Yeshua. Pero después del sexto sello aparecen los sellados. Esos sellados no aparece la tribu de Dan. La tribu de Dan no aparece porque Dan significa justicia. ¿Y quién es el que hace justicia? El que viene montado en un caballo blanco, cuyo nombre es Yeshua HaMashiach, el que hace justicia. La base del trono del Señor es el derecho y la justicia. Él ya vino en misericordia, en amor, fue maltratado, varón de dolores, lo escupieron, montó en un burrito, lo sacrificaron, se pelearon sus ropas. Él ya vino como siervo sufriente, como Ben Joseph, como hijo de José. Ahora va a venir como Ben David, como un rey, a hacer justicia. ¿Ustedes creían que solamente Dios era amor y que siempre aquí, hermano, que para que se le haga el milagro? No, el Señor es un Señor justo. Y Él nos dejó su Torá, su instrucción, para que tuviéramos verdaderamente libertad. La que nos da libertad es la instrucción. Ser fiel a Él. Hagan como yo les mando. Imítenme a mí como yo imito a mi Padre. Eso es el llamado. No es una cosa de la ley. De la ley, no tiene nada que ver con la ley. El mismo Mateo lo dice. No piense que yo vine a abrogar la instrucción o la ley. Vine a ratificarla. Está hablando el mismo Yeshua. Entonces dice: pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales la pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte yo encargaré. Bueno, aquí ya lo leímos. Espero que les haya quedado claro. Entonces vemos ahora de una manera impresionante cómo las puertas del atrio interior, aquí hay 3 puertas: puerta sur, puerta oriental y puerta norte. Vayan a sus Biblias y lo van a encontrar. 8 gradas tiene estas para ingresar al atrio interior. 8 gradas previas. Acá hay un cambio. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del número 8? Vamos a ver 8 razones. El rey David fue el 8º hijo. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono e hizo lo que agrada a Dios. Los sacerdotes entraron al 8º día. Ya habían llegado al pórtico del templo. Para completar la purificación emplearon otros 8 días. De modo que terminaban el día 16 del mes primero. Yo muchas veces le pregunté al Señor por qué yo vivía en el apartamento 816, y el Señor me respondió a través de este pasaje: la purificación del templo, el templo mío, mi templo, mientras llega el templo físico. Sí, nosotros somos templo del Espíritu Santo, por supuesto que sí. Pero el templo va a llegar, el otro, porque Él nos va a enseñar. ¿Quién va a ser el que nos va a enseñar Torah en ese tiempo, en ese Shabbat de 1000 años? Porque el Señor, para Él es un día, son como 1000 años, y 1000 años como un día. Ese es el milenio. Estamos hablando del templo milenial, no estamos hablando de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la eternidad, donde sí sale del mismo trono de Dios, sale un río de vida y ya no habrá templo. Pero el templo mesiánico es el templo de Ezequiel y es en el milenio. Sigamos leyendo el número 8. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Presentación de Yeshua en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidarlo, lo llamaron Yeshua, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Yeshua, salvación. 8 días llevaron a Yeshua y lo circuncidaron. Estas 8 gradas, mis amados, significa las mismas, el número de días el cual circuncidamos nuestro corazón.
circuncidamos y a través, cuando usted se casa, usted hace un pacto con su esposa. Y la señal de eso es el anillo. La señal de la circuncisión de Yeshua fue lo mismo. Fue lo mismo. Íbamos a estar con Él porque nos íbamos a adherir. Íbamos a circuncidar nuestro corazón y nos íbamos a adherir a sus mandamientos, a los mandamientos de su Padre. La obediencia, las fiestas, el Shabbat, todo esto. Eso no era para los judíos. Era para toda la casa de Israel. Unos 8 días después de decir esto, estamos acá en el 6, Yeshua, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subieron a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. A los 8 días se transfiguró. Fue la transfiguración de Yeshua. El 7º hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los 12 patriarcas a los descendientes de Jacob. ¿Cuántos bajaron? Las familias que bajaron a Egipto fueron 70. Los hijos de Jacob. ¿Y dónde se establecieron? En Goshná. ¿Para qué? Para ser protegidos de los juicios de las plagas de Egipto. ¿Y dónde queda el Goshná de ahora? En el templo en Jerusalén. Ese es el Goshná. Lo que el Señor hizo antes, nos lo está mostrando para ahora. No hay nada nuevo bajo el sol. 8. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Vemos que el 8 representa purificación, circuncisión del corazón, protección, salvación. Por eso los atrios interiores tienen 8 escalones, 8 escaleras, 8 escalones. Es muy diferente a los 7, donde las naciones tienen que ir a celebrar las fiestas, donde tienen que postrarse y adorar, ya lo vamos a ver. Y cada vez que suban cada escalera se van a acordar de que el 7º día era el día del Señor, no el domingo, el Sunday. No tiene nada que ver, eso es muy pagano, muy, muy pagano. Y fuera totalmente del contexto bíblico. No aparece en ningún lado. No es. Solo inventaron. Siglo IV en el Concilio de Nicea. Constantino, lo siento. Vemos las entradas. Este es un plano de las entradas hacia el atrio interior. Esta es la puerta oriental. Esta es la puerta norte. Esta es la puerta sur. Quería que vieran más o menos cómo se luce el atrio interior y las afueras. La gloria del Señor vuelve al templo, Ezequiel 43. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor semejante a un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén, y a la que tuve junto al río Quebar. Me incliné rostro en tierra, y la gloria del Señor entró al templo por la puerta, ¿cuál? Que daba al oriente. ¿Cuál? Esta. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien que me hablaba desde el templo y me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre, siempre. Planta de sus pies, mis amados. Esto no es metafórico, esto no es simbólico. El Señor, así como vino en carne y hueso, por primera vez va a venir en carne y huesos por segunda vez. Solo que esta vez va a rectificar y va a hacer justicia. Ya tuvo misericordia, ya tuvo 2000 años en el exilio, predicando y desfigurando totalmente, distorsionando totalmente la palabra durante 2000 años. ¿Sabe cuántos días se demoró con la samaritana? El Señor nos daba una pista ahí. 2 días se demoró con la samaritana. ¿Por qué? Porque eran los 2000 años que iba a estar, se estaba diciendo, manoseado por el mundo.
con toda clase de doctrinas y toda clase de enseñanzas y vanas filosofías. Por eso les da comezón de oír cuando hablamos de estas cosas, porque inmediatamente la primera reacción es decir, eso es de la ley, eso es de los judíos, la iglesia es la que es santa. Yo soy cristiano neotestamentario, cristocéntrico. La demás Biblia no la comprendo, no la entiendo, ni la quiero comprender. Yo se las estoy exponiendo de una manera lo más sencillo que puedo y con mucho amor. Perdone decirle las cosas tan francamente, pero considero que es el tiempo, es la ocasión, los tiempos ameritan en el mundo. Estamos viviendo tiempos muy proféticos. No crean que no me estoy dando cuenta de lo que está pasando en el mundo. En Venezuela, en Ecuador, en Estados Unidos, en Rusia, en Siria. Todo estoy al tanto, totalmente. Pero yo no puedo seguir haciendo videos de cosas que muchos canales pululan y los comparten. Yo prefiero enseñarles a ustedes y transmitirles lo que el Señor me ha mostrado. Y esto es más importante, mis amados. Me decía, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. ¿Dónde? En el templo mesiánico que está por construirse o llegar del cielo, el templo del milenio. Deberes de levitas y sacerdotes. El hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el Señor me dijo, esta puerta quedará cerrada, no se abrirá ni nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por ella ha entrado el Señor, la gloria de Dios, el Dios de Israel. Tan solo el príncipe, es decir, Yeshua HaMashiach, podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo lugar. Fíjense bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Va a haber un sistema de control para distinguir entre los sellados y las demás naciones. Adviértele a este pueblo rebelde de Israel que así dice el Señor Omnipotente: pueblo de Israel, basta ya de tus prácticas detestables. Ustedes dejaron entrar a mi santuario extranjeros, incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos, grasa y sangre, violando así mi pacto con acciones detestables. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado, sino que pusieron a extranjeros a cargo de mi santuario. Así dice el Señor Omnipotente: no entrará en mi templo ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Uy, muy claro lo que está explicando ahí. Ahora, ¿quiénes son estos? Vamos a ver qué dice la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el pacto renovado. Anótelo, porque aquí está la clave de todo. Efesios 2, 11 al 22. Recordad pues, esto es de tradición de las Américas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros, los goim, los gentiles, los de las naciones en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estaban separados de Cristo, del Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mashiach, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí está hablando no de las leyes que todo el mundo saca la primera excusa. ¿Sí ve? Aquí ya dice que él abolió la ley. No, acá está hablando de los religiosos ultraortodoxos que se ciñen bajo la ley totalmente y que no han aceptado al Mesías Yeshua en su corazón. Y esa palabra se llama alajá, alajá, alajá. Cumpla alajá, 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 que usted va a llegar a Dios. Pues no, solamente se llega a Dios a través de uno solo, que es el mediador, el que dio la vida por nosotros, Yeshua HaMashiach. Sigamos acá en el 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre. Acá, ojo a esto, en un mismo espíritu. Así pues,
¿Qué es lo que dice acá atrás? Perdón. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Qué era lo que decía acá atrás? Que no entraría incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera extranjero, que habitara entre los israelitas. Pero ahora, por el pacto, por celebrar fiestas, por el Shabbat, por creer en Él, por supuesto, creer en Él, pero no es suficiente creer en Él, porque para poder creer en Él, toca creer en los mandamientos, y uno de los mandamientos es practicar el Shabbat, guardar el Shabbat. Entonces es todo, no solamente es hacer la oración de fe de Romanos 10:9, no solamente es eso, ese es el comienzo, pero tienes que ir más allá, tienes que buscar al Mesías judío, no al Mesías greco-romano. Entonces por medio de él y el cumplimiento de sus mandamientos, ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos ciudadanos, conciudadanos de los santos. Por eso vamos a estar en la ciudad siendo conciudadanos de ellos. En el templo, si guardamos los mandamientos que el Señor nos invitó desde Levítico 23. En cambio se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario, cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Y cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. ¿Se acuerdan de esa canción? Y el Señor me ha concedido vestirme de lino fino, lino blanco y resplandeciente. Pues es el lino, son las vestiduras. Esa es la armadura de Dios. No es ese soldado romano que nos metieron, que nos vendieron. No, son las vestiduras sacerdotales. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, la espada de la justicia, la espada de que es la misma palabra que penetra, las sandalias para predicar la Besorá Tová. Pues esos son las vestiduras de un Cohen Hagadol, de un sumo sacerdote. Las mismas vestiduras de el sacerdotes que le llaman príncipe o rey de reyes. Pero tiene que tener un efod, tiene que tener un urim y un tumim, un turbante, un cinturón, ropa de lino blanco y resplandeciente para poder entrar a las bodas del Cordero, porque la novia no es la iglesia, la novia es Israel. La novia es Israel, pero llámese Israel los que entran en pacto, no Israel los judíos. Es que tienen que quitarse eso de la mente. La novia es Israel, pero el mundo, a través de la teología del reemplazo, dijo que es Israel, ya no. En 1948 nació Israel por medio de un decreto de las Naciones Unidas. Se hizo la nación, los atacaron ese mismo año, los querían destruir, los han querido destruir desde la creación, desde el mismo Moshe. El faraón mandó matar a los niños menores de 2 años, después lo mismo pasó con Herodes. Después llegaron la Inquisición, llegaron las cruzadas, llegaron el terrible holocausto nazi. El antisemitismo, el BDS, los quieren acabar porque siempre quieren destruir el linaje. Antes era para que no llegara el Mesías, ahora para desaparecerlos de la faz de la tierra. Se me olvidó mencionar uno, Purim. La historia del libro de Esther, cuando querían ser exterminados, cuando el rey Asuero, convencido por el malvado Amán, decreta destruir a los judíos en todo el imperio persa. Siempre han querido destruirlos. Eso nos han enseñado, pero eso es mentira. El rey de los judíos va a volver. ¿A dónde? Al monte de Sión, a la casa donde él va a plantar los pies, y allí van a estar los que no doblaron rodilla a Baales, los que no se extraviaron con Abodá Zará, con idolatría. Allá no va a estar la iglesia de la Odisea. ¿Y quién es la iglesia de la Odisea? Léala, no lo voy a decir por respeto, pero sí sé quién es la iglesia de Filadelfia. Son los que guardan mandamientos,
Son los que los llaman por su nombre y se les dará la columna del templo y se sabe que sus fuerzas son pocas. Qué gran pista. Las iglesias de Apocalipsis son la descripción de las denominaciones de las iglesias actuales en el mundo. Las más representativas. Yo le puedo decir dos. Muy grandes. La Odisea sé cuál es. Sé también cuál es Filadelfia. Entonces tienen que estar vestidos de lino fino. Cuando estén sirviendo a las puertas del atrio interior en el templo, no llevarán ropa de lana, llevarán turbantes de lino sobre la cabeza y alrededor de la cintura usarán ropa interior de lino. No se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar. Y cuando salgan al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa con la que hayan servido y dejarla en las salas sagradas. Luego se cambiarán de ropa a fin de no santificar al pueblo por medio de sus vestiduras. Lo mismo que le pasó a Yeshua. Cuando la mujer le tocó el manto, del manto salió poder. Lo que está diciendo acá, pilas, no vayan a salir con las ropas de lino porque se pueden santificar el pueblo por medio de sus vestiduras. Es tan severo la instrucción que tienen que dejarla antes de salir al atrio exterior. Vayas imaginando cómo será todo esto, ya le muestro imágenes. En cualquier pleito los sacerdotes fungirán como jueces y juzgarán según mis ordenanzas. En todas mis fiestas observarán mis leyes y preceptos y observarán mis shabbats, pues son días que, leámoslo, son días santos. Los shabbats son días santos. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, porque su heredad soy yo, Dios. Ustedes no le darán ninguna propiedad en Israel, su propiedad soy yo. Cuando por sorteo se repartan la tierra como herencia, deberán reservar una porción de terreno, la cual será consagrada al Señor. Esta porción será de 12.500 metros de largo por 10.000 de ancho. Todo este territorio será santo. De allí se adjudicará para el santuario un terreno cuadrado de 250 metros por lado. Además, alrededor de ese terreno se reservará un espacio libre de 25 metros de ancho. Ya les voy a mostrar el plano donde van a vivir los sacerdotes, los levitas, el pueblo de Israel y el Mesías. El Mesías. El Mesías. Esto no es alegórico, esto no es un cuento, una historieta, esto no es imaginario, es la realidad. Así como vino una vez, así vendrá por segunda vez, pero va a venir para rectificar, para hacer justicia. Sigamos leyendo. 3. En esa sección reservada apartarás una parcela de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho donde estará el santuario, el lugar santísimo. Esta será la porción santa de tierra para los sacerdotes. Aquí está, sacerdotes, que sirven en el santuario y que se acercan para servir al Señor. Allí construirán sus casas y también el santuario del Señor. Además, a los levitas que sirven, levitas, en el templo se les adjudicará un espacio de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho para que tengan ciudades donde vivir. Y como territorio para la ciudad, para el pueblo, se asignará junto a la sección reservada para el santuario un espacio de 2.500 metros de ancho por 12.500 de largo. Quiero decirle que las medidas de la nueva versión internacional están aproximadas, pero no son las precisas. Pero para cuestión de tiempo las dejamos así. Aquí está el mapa de lo que acabamos de ver. Esta sección de verde es la sección de los sacerdotes. Acá está el templo. Aquí están los atrios, el atrio exterior, el atrio interior. Y están las puertas. La puerta oriental, la puerta norte, la puerta sur para ingresar al atrio interior. Solo hay dos puertas para ingresar a los atrios exteriores norte y sur. Vamos a ver. Lo amarillo es el territorio de los levitas. De los levitas. Y aquí vemos lo que está en gris es el territorio del pueblo. Y leamos esto, ¿cuál va a ser el territorio del Mesías Yeshua o Mashiach? Al príncipe se le asignará una porción de tierra a ambos lados de la sección reservada para el santuario y de la sección reservada para la ciudad. ¿Cuál es? Esta. Toda esta cubre desde los sacerdotes, cubre a los levitas y cubre al pueblo de Israel. Aquí vamos a estar compartiendo, viviendo. Aquí está el templo
con el Mesías, el mismo que vino, el que era, el que es y el que ha de venir. Con él vamos a estar. Cualquier otra doctrina es falsa, porque eso no lo dice la palabra, o que lo demuestre por lo menos. Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra al respecto. Vamos a seguir leyendo. Todo el pueblo estará obligado a contribuir para esta ofrenda especial del príncipe de Israel, pero en las fiestas de luna nueva, sábados y todas las fiestas señaladas, que cuáles son: Pesach, Shavuot y Sukkot, Pascua, Pentecostés y enramadas, para que usted lo entienda. En el pueblo de Israel, al príncipe le corresponderá proveer los holocaustos, las ofrendas de cereales y las libaciones. Deberá también proveer la ofrenda por el pecado, las ofrendas de cereales, el holocausto y los sacrificios de comunión, para hacer expiación por los pecados de Israel. Así dice el Señor Omnipotente: el día primero del mes primero, es decir, hace unos pocos días, hace unos 14 días, tomarás un ternero sin defecto y lo ofrecerás como sacrificio para purificar del pecado al templo. El día 14, hoy, mis amados, deberás celebrar la fiesta de la Pascua. Hoy empieza, entiéndase, hoy empezó a las 6 de la tarde. Se extiende hasta mañana para que a las 6 de la tarde sea el 15 de Nisan, el día que comienza la fiesta de los panes y levadura. Durante 7 días comerás pan sin levadura. Ese día el príncipe deberá ofrecer un ternero como sacrificio por su pecado y el de todo el pueblo. Y cada día, durante los 7 días de la fiesta, el príncipe deberá ofrecer en holocausto al Señor 7 terneros y 7 carneros sin defecto. Además, cada día ofrecerá un macho cabrío como sacrificio por el pecado. También ofrecerá como ofrenda de cereal un efa por cada ternero, un efa por cada carnero y un hin de aceite por cada efa. Durante los 7 días de la fiesta, que comienza el día 15 del mes séptimo, es decir, mañana a las 6 de la tarde. Bueno, para los que lo vean ya mucho después, esta grabación se hizo el día 10 de abril, 14 de Nisan del año 5777. El príncipe deberá proveer lo mismo para el sacrificio por el pecado, el holocausto y las ofrendas de cereales y de aceite. Miren, esta es mi propia panes sin levadura para empezar a, como está escrito en el mandamiento, a empezar a comérnoslos el día de mañana. ¿Cuál es la levadura? No es esto la levadura. Esto es simbólico y es bonito de hacerlo, explicárselo a los niños. La levadura de nuestra vida es el orgullo, la altivez, la arrogancia, la jactancia, el robo, el divorcio, las mentiras, el engaño. Todo aquello que nos aparta de Dios. La levadura, ¿sí saben qué es? Todo lo que infla el ego de las personas. Las mega iglesias que están llenas de levadura, y no predican realmente lo que está escrito en la palabra. Este es un pan sin levadura, para recordar en estos 7 días, primero recordar la salida de la esclavitud del pueblo de Egipto. Cuando salieron deprisa con sandalias, la masa no se alcanzó a leudar, por eso salieron. El pan no se alcanzó a leudar, porque habían escogido, el día 10 de Nisan escogieron el cordero sin mancha y sin defecto, un corderito de menos de un año, para marcar los dinteles de la puerta. A la medianoche iba a pasar el ángel de la muerte y no podía tocarlos. ¿Quién es nuestro protector y nuestra ayuda, nuestro cordero que quita el pecado del mundo? Que en un día como hoy, en unas pocas horas, estaba siendo sacrificado. Que un 10 de Nisan, hace 4 días, estaba entrando por Jerusalén en un burrito, Hoshiana, al rey de los judíos, al rey de Israel. Porque es lo mismo, él mismo comió de la cena de Pesaj del día de mañana, él mismo comió. Lea la Biblia, esa es la Santa Cena. Él mismo compartió y partió el pan y le dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, todos de él. Está en Corintios. Él estaba diciendo: yo soy el Cordero. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. La levadura es para acordarnos de las debilidades que tenemos como seres humanos, de nuestros pecados que nos apartan de Dios.
¿Cuál es tu faraón? ¿Cuál es tu levadura? Si no cogemos la Biblia para cogerlo en práctica para nuestras vidas, no estamos en nada. Estamos simplemente siendo asistentes de un club. Y clubes hay muchos. Hay de fútbol, hay de todo lo que usted quiera. Pero la palabra es para vivirla intensamente y llevarla a otros. Así dice el Señor Omnipotente: la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborables. ¿Cuáles? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero se abrirá los Shabbat y los días de Rosh Hodeh, luna nueva. El príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta y se detendrá junto a uno de los postes de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos y sus sacrificios de comunión. El príncipe adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá. La puerta, sin embargo, no se cerrará hasta el atardecer. Los Shabbats y los días de luna nueva, el pueblo de esta tierra adorará. ¿Cuándo? Los Shabbat y los días de luna nueva, el pueblo adorará en presencia del Señor frente a la misma puerta. Esta puerta, aquí van a estar postrados. Todo el pueblo adorando al Señor. Y todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y lamentarán al que traspasaron y se acordarán de lo que hicieron con Él. Y lo aceptarán muchos. Aquí está el rey, tirado, adorando, cuando está en el umbral de la puerta. Y aquí están los que llegan y están al frente del umbral de la puerta, en el atrio exterior. En las fiestas de Pascua, Pesach, Pentecostés, que es Shavuot, y en ramadas, tabernáculos o Sukkot. Delante del Señor, acostados, y ya les voy a mostrar algo impresionante. Pero si le regala parte de su herencia a algunos de sus siervos, este solo pertenecerá al siervo hasta el año del jubileo. Recuerda que estábamos hablando del jubileo y que este año es el jubileo. ¿Cuándo? En septiembre 20, en la señal de septiembre 23, que es la señal de Apocalipsis 12. Después de lo cual el siervo se la devolverá al príncipe. El concepto del jubileo es liberación de las deudas de los esclavos, libertad financiera, devolver, dejar las propiedades productivas, las fincas agrícolas abiertas para que todo el mundo dependa de todo el mundo, se compartan. Un concepto de comunidad, de depender de Dios y no de nuestros máster, de nuestros doctorados, de nuestros cartones, que no valen nada delante de Dios. Nada valen. Esto es un concepto bíblico. Confíen en mí. Es el mismo concepto de cuando caía el maná en el cielo. No recojan doble porción porque se les va a podrir. En Shabbat les daré el doble. Y tenían que depender y confiar en el Señor. El río del templo. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió al oriente con una cuerda en la mano. Aquí está el cuarto hombre, la cuarta cuerda de medir. El único que ha cogido la cuerda de los tres ha sido Juan. Este hombre midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? ¿Sabe qué dice el judaísmo de estos 4 intentos de
cruzar el agua, que ese es el Mesías, de medir la distancia de esta pasaje en particular. El judaísmo dice las 4 mediciones del agua y la profundidad tienen que ver con el Malhut, con el reino del Mashiach, con el reino del Mesías. Eso lo dicen ellos mismos. Acá vemos aquí en la figura del lado izquierdo vemos, aquí es donde está el lugar santísimo. Aquí está el arca del pacto, aquí está la menorá, aquí está el pan la mesa de los panes de la proposición. Aquí vemos cómo el río corre y sale desde el mismo arca del templo. Aquí vemos cómo baja por el santuario, por los lados del santuario. ¿Se acuerdan la figura del Mesías de Israel, de Yeshua, postrándose cuando está en el umbral de la puerta? Miren las manos acá. Este es el plano general del templo. Miren las 2 manos, la derecha, el brazo derecho, la cabeza, la izquierda, el cuerpo, la pierna izquierda y la pierna derecha. Este es el agua, el río que sale del templo y sale por la puerta oriental. Y ahí están los animales que están al lado del río y el árbol para la salud de las naciones. Este mismo árbol aparece en la Nueva Jerusalén. Y el río sale del mismo trono de Dios. Ya no habrá templo, porque Él será quien nos alumbre más adelante. Pero no confunda la Nueva Jerusalén, la eternidad, con el milenio, ni con el templo mesiánico, cuando tiene que venir en carne propia el Mesías. ¿Usted qué cree que Él iba a dejar eso así? ¿Que en vida le hubieran quitado la vida y que no va a venir a rectificar? ¿Y que iba a dejar esto así? Y no lo mataron los judíos. Había una clase farisea, saduceos en Israel. ¿Quiénes eran los que mandaban en Israel? Los romanos estaban. El imperio romano estaba en ese día, en ese tiempo, en los tiempos de Yeshua, Herodes. Fue una confabulación de muchos, pero era el plan de Dios. No fueron los judíos que lo mataron. Y por eso tenemos que armar de eso un antisemitismo y un odio, una judeófobos hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío. Y aquí está lo mismo, aquí está la ciudad amurallada, acá están los levitas, aquí están los sacerdotes, aquí está la parte del Mesías, el mar Mediterráneo, la parte del Mesías, acá está el mar Muerto, y acá están las tribus distribuidas en la tierra de Israel. Ya casi terminamos, pero faltan unos pasajes muy importantes. Este está en Mateo 7, 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Cuál es esa puerta? ¿De qué hablamos todo este tiempo? La puerta oriental, la puerta del umbral, donde está ¿quién? El rey. Y nos enseñaron otras cosas. Nos enseñaron teologías de hombres, de cosas que no tenían sentido. Esto sí es la verdad, porque les acabo de demostrar en la descripción del templo que el príncipe, el Mesías, se sienta a comer delante del Señor y bajo el umbral de la puerta adora, y las naciones llegan allí a adorar también. Quien encuentre esta puerta, conduce a la vida. Vamos a Zacarías 14. Vamos a leerlo todo completo. Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando pelean el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de oeste a oeste, y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y otra hacia el sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles.
En aquel día no habrá luz ni habrá frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto, y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios, y su nombre será uno. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Él será uno. Ushmo Echad, Ushmo Echad, su nombre será uno. Él reinará sobre toda la tierra. Desde Gebá hasta Rimón, el sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto, pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas, y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro, y se atacarán entre sí. También Yehudá peleará en Jerusalén, y se recogerán las riquezas de todas las naciones vecinas, y grandes cantidades de oro y plata y ropa. Una plaga semejante herirá también a caballos, mulos y camellos y asnos, y a todo animal que esté en aquellos campamentos. Ojo a lo que viene en verde. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, al que acabamos de mencionar, al príncipe, al que está en la puerta oriental, de la puerta estrecha, y para celebrar la fiesta de Sukkot. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que subir ahora a la fiesta de Sukkot? Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia, no va a recibir bendición. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot. Enviará una plaga. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado a Adonai. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están al frente del altar de sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Porque esto ya pasó, lo de los mercaderes. En el futuro no habrá mercaderes. No habrá mercachifles de la fe. No habrá doctrinas de hombres, filosofías engañosas, palabrerías, novelerías que quieren escuchar. Mis amados, he terminado la exposición de este templo mesiánico, del tercer templo. Espero lo haya podido usted comprenderse. Desde el libro de Esdras hasta el libro de Apocalipsis, vemos claramente a través de Josué hijo de Josadac, o Yeshua hijo de Josadac, y Zorobabel, la reconstrucción del templo de Israel, sin la participación de paganos, samaritanos. Haciendo un paralelo con la samaritana, podríamos decir que Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, estuvo 2000 años en el exilio, preso en el exilio en Roma, y con iglesias evangélicas que no lo han soltado de la doctrina engañosa de la cual fueron sometidos durante tantos años, cambiando las fiestas que tú nos habías invitado, Señor, en Levítico 23, por otras fiestas y otros calendarios que no están de acuerdo a tu palabra, Señor. Y que finalmente podemos ver el paralelo perfecto en Zacarías, de que iba a haber un renuevo junto a un sacerdote, que quizás este sacerdote sea el mismo que se revele después de 1260 días, como sucedió en el cielo, cuando el ángel Luzbel descendió del cielo y se rebeló con un ejército de ángeles rebeldes. Asimismo, este puede ser el mismo que hizo lo que hizo Antíoco Epífanes cuando sacrificó un cerdo en el templo. Que dijo y le advirtieron: pórtate bien, y entre los dos habrá armonía, entre el príncipe y el sacerdote.
Sacerdotes vestidos de lino fino en el atrio interior, con 8 gradas el atrio interior, 8 gradas para acceder, emulando, Señor, la circuncisión, la protección y la salvación. Y 7 gradas, Señor, para aquellos que no cumplieron el mandamiento básico de la fiesta más básica, que era el Shabbat, como una cicatriz. Cada vez que suban a celebrar la fiesta de Sukkot, tendrán que subir esas 7 gradas, Señor. Padre, es una oración, Señor, que tenga misericordia, Padre, y que este video, Padre, y esta enseñanza llegue a quien tenga que llegar, Señor, en el tiempo oportuno, y tú les concedas Da'at, Binah y Jokmah, revelación, entendimiento y sabiduría en sus corazones, y el nombre del Dios de Israel sea exaltado y glorificado por siempre. Te damos gracias por el Mesías Yeshua HaMashiach, tu verdadero nombre, salvación del ungido, salvación del ungido. Gracias por la tierra de Israel, Señor, nuestra tierra, por nuestra herencia. Ya no somos advenedizos ni extranjeros, somos conciudadanos de los santos. Y está escrito en tu palabra en Romanos 9, 10, 11, Señor. Si no tuviste miramiento, Señor, con las ramas originales, mucho menos con nosotros, que fuimos injertados de una manera sobrenatural. Por eso todo Israel será salvo, Señor. Toda la casa de Israel, Padre. Israel somos los que entramos en el pacto. Esas 8 gradas que están en el atrio interior. Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén.